Peli de Ivan Antonini. Biota tristeza que suan gogoa Iarrai kirenkai urra modioa. Ahora el siguiente con el epílogo. Epílogo. Ay. EITV Música. Homosexual y travesti. Subiendo la apuesta, claro que sí. Un hombre llamado Flor de Otoño. Y con tal pena que no me importa que me llame la loca. El ¿Cómo lo borda? Que por su Luisa Carrant con doble vida gana la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Señores y señores, perdón por esta escena tan desagradable, pero una no tiene la culpa de volver locos a los hombres. ¡Telón! ¡Telón! Ahora ya sí estamos llegando a la parte de los premios. Tiene de todos y de todas partes. Porque este señor en Argentina se le quiere, y en Nueva York. Y aunque las distinciones se le han resistido un poco, pelillos a la mar. Como él dice, antes monja que rencorosa. Me dedico a algo que no es competitivo. Se sabe quién mete más goles o salta más a la pértiga. Pero en esto, Alba, ¿qué? Y hemos hablado poquísimo de su carrera. Dani nos va a echar la bronca. Y con razón, porque Sacristán nunca dejó de cultivar las tablas. Y en funciones míticas. Aquel Julio César de sus inicios, por ejemplo. Es verdad, es recordadísimo. Bueno, ¿y ese bombazo que fue? Sé infiel y no mires con quién. Lo de bombazo lo dices porque estuvo 11 años en cartelera, ¿no? Pues es... Bueno, vamos a jugar, chicos, al juego de conducir, ¿vale? Porque como yo sé, ¿veis? Que a este juego se puede conducir, o sea, se puede ver, transmitir el juego donde está jugando, pues entonces vamos a jugar, ¿vale? Así que estamos empezando a grabar a la 1 en punto, ¿vale? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Chico! ¡Ey! Así que empezamos a conducir ya. Vale. Tenemos que parar, que está en rojo, chicos.
Estamos conduciendo, chicos. Y eso que no hemos bebido, ¿eh? Estamos sobrios. Vamos allá. Conducir con cuidado, chicos, hay que girar. Vale, mira, mira, mira. Ole, vaya giro. Eso sí que es un giro más tontería, macho. Vaya giro. Me cago en día, sí que yo conduzco bien, ¿verdad? Que conducimos lo de Bilbao, ¿eh? Joder. Que los bilbaínos somos muy prudentes, la verdad. Y seguimos conduciendo, vamos a ello. Si yo tengo el semáforo en rojo. Joder, ¿por qué siempre tengo que ir a retirar? ¿Por qué siempre tengo que ir a retirar? ¿Qué va a estar en rojo, tío? Vamos de paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. Porque a mí, chico, yo me he pillado con Miliki, chico, yo me he pillado con Miliki, pero sí. Por lo pasos de la tele me he pillado con los pasos de la tele. ¡Oh, qué miseria! Vuelve a la vida y la moto, quédate con todo lo demás. Don Pancracio bailaba el rock sobre el tejado de piso 22. Baila deprisa, baila despacio, pero nunca bailes como Don Pancracio. Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira. Si no has aprendido a bailar el rock, yo puedo enseñarte la mejor lección. Te mueves de hora en hora, como si te metieran en la batidora. Vamos allá. ¿Veis que parece un pico? No parece un parabrisas. Chicos, este autobús tiene las bisagras oxidadas. Lo de las puertas, eso. Anda que vaya a hacer, está cayendo. Es que podemos cantar eso de la llueva, que llueva, la Virgen de la... ¿No? A ver, me cantar de pequeño. Vámonos pa' casa que nos espera la Tomasa, con el vaso de guasa en la mano.
Hacernos un zambrano, mangurrinos. Yo soy racista con el que vende la droga, pero los que no venden no. Nada. Chicos, no es normal. Chicos, no es normal. A ver, os comento. Dicen que las bebidas energéticas son malas, ¿vale? Si son malas, ¿por qué las venden? Porque dicen que te puede dar un ataque cardíaco, te pueden hacer no sé qué. ¿Por qué las venden? No entiendo. A ver, en esta sociedad dicen que es malo el tabaco, dicen que es malo la Coca-Cola. Vale, la Coca-Cola también es mala. Y la siguen vendiendo. No entiendo. O sea, el Monster es malo, el Red Bull es malo, las bebidas energéticas son malas. Y nadie las prohíbe. ¿Por qué? Porque solamente quieren hacer dinero, coño. Si ya lo sabe el Seiko. ¿Dónde vas a saber? Te recuerdo. Es que yo, o sea, sé el Seiko, o sea, sé tú, he bebido más Monster y estoy aquí y no me he muerto. A ver, te digo por qué no te has muerto. ¿Quieres saberlo? Pues claro, porque tengo cuerda. ¿Y qué tiene que ver? Porque tengo más cuerda que Matusalén. ¿Y? Vamos a ver a ver si lo pillas. Yo he ligado más tomando Monster que estando sobrio. Se conserva solo con la duquesa de Alba. Pero si está muerta. Hostia, es verdad. Mazazo internacional. La duquesa de Alba la palmó. Y mira que esa mujer tenía más años que Matusalén. O más años que una momia. Eso cualquiera. Seiko, ¿por qué no tienes un poco de educación? ¿Educación? ¿Eso qué es? ¿Se vende? No. ¿Se busca en Wikipedia? Eso sí. Educación. Busca en educación. Pero es que yo no sé lo que es educación. ¿Cómo que no? Yo he vivido en Japón. ¿Has sido japonés? Eso es lo que dicen mis fabricantes. Pero no haga mucho caso.
Joder. Oye, ¿y cómo era Japón? Bueno, Japón no es como España, es más otro mundo. ¿Otro mundo? Comen sushi, pero aquí comemos el pescado cocinado. Y digo yo, si me vas a Japón, yo, sí, claro, tengo cosas que hacer que verte a Japón, no te digo. Venga, hombre, no seas así. Es sí que no. Uy, cuando dices que no, malo, ¿qué te pasa? Es que tengo una novia secreta. Bueno, tiene novia secreta, lo único que le faltaba al chico por faltar. Y eso que decía él, que de novia es nada. Bueno, es que tengo un secreto. Hostia, ¿tienes un secreto? ¿Qué ha pasado? ¿Que ya te dio las hemorroidas pronto? No es eso, joder. Entonces, ¿qué es? Es que tengo que comprar el anillo, joder. ¿Y no se lo compra todavía? Es que no sé si comprárselo. Bueno, ya sé, te da miedo. O poco. Pero, macho, una joyería no hay nada malo. Excepto la dueña de la joyería, que me conoce. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Porque si me conoce, me va a linchar. Bueno, tampoco será para tanto. Esa dueña me conoce a mí desde que me pegó el primer peligronazo en el culo. Joder. Y eso que peligronazo salió. ¿Cómo salió? A limpia, hostia. Joder, macho. Pero ¿cómo lo cambiaste? Pues ya dije que la niña iba a bajar a segunda. Pillo un mosqueo que no veas. ¿Quién, la cajera? No, la joyera. Joder. Y me dijo que me iba a dar collijas hasta cumplir los 60 años. Joder, macho. ¿Y tú le hiciste caso? No, me fui de la joyería encima sin pagar la joya. ¡Hala, joder! Oye, ¿qué? No te pases. ¿Cómo que no me pase? O sea, me da mi el perdigolazo en el culo y dices tú que no me pase. Estás loca. Bueno, no, vamos a ver. Yo, vale, que he ido a joyerías de Bilbao, chicos, pero es que a Seiko le echan de todas, de todas. Claro, se pone a fila moscatel que le ponen de muestra para los clientes y no más. Es que está tan rico el moscato. Es que, macho, una cosa que te comes una copita y otra cosa muy distinta que te termines toda la botella. Es que está tan bueno. Claro, lo que tú haces es estar toda la mañana sin beber agua y cuando vas a la joyería te ves el moscato. Oye, vamos a ver. ¿Te digo yo acaso lo que haces con las cajas de café del súper? Pues me las meto al bolso. Eso sí llama robar. No, eso se llama beneficio. ¿Beneficio? Venga ya. ¿Beneficio? Vamos a ver. Robar es beneficioso. Sí, pero si te pierde por qué. Pues dice que tienes un ictus o un problema cerebral. Sí, hombre, lo que me hacía falta a mí encima mentir. Pero, las chicas, ¿cómo son? ¿Cómo son y qué? ¿Cómo son las chicas de Bilbao? Pues especiales. ¿Especiales por qué? Verás. Porque si le llevas al cine y pagas tú, eres un pringao. Y si paga ella, te vas como un señor. ¿Y qué tengo que hacer yo para hacer que ella pague el cine? Pues, bueno, digamos que es algo muy difícil. ¿Difícil qué? ¿Que pague ella o que me haga yo el gilipollas? Hombre, tampoco. Vamos a ver. Es que es tan difícil con las chicas. Mira, un día dije que las chicas eran mejor que el cava y todas las chicas me mandaron a tomar por saco. No sé por qué, pero qué pasó, pero es que no tengo ni idea. Vamos a ver, pues puede pasar algo. ¿Cómo que? Puede que las chicas no estén deseadas contigo. ¿Y si les enseño mi maquinaria? Hombre, tu maquinaria vas a enseñar. No seas cutre. Oye, mi maquinaria es mucho importancia que estoy enseñando desde 1975. Anda ya. Otra de las mujeres indomables perfiladas por nuestra cómplice Eva Higueras. En esta ocasión con participación del actor César Sánchez.